este video voy a tratar de enfocar algunos temas relacionados con las culturas, en particular el elemento central de la evolución cultural de los pueblos, que es la evolución de las lenguas, las formas de hablar y el dominio que ejercen ciertos sectores de la sociedad sobre otros, basados en ese dominio, en el dominio lingüístico. Históricamente hay que tener en cuenta que la evolución histórica de las sociedades tradicionales, que se basaban en estructuras comunitarias y modalidades de producción y consumo autosustentables, llevó a la formación de culturas locales diferenciadas. Si bien existía intercambio entre comunidades debido a su relativo aislamiento, se desarrollaron características lingüísticas particulares en cada zona que eran distintas de las lenguas vecinas. Estas variaciones idiomáticas o dialectales, que a veces podían ser muy importantes, actuaban como eje definidor de las culturas, digamos, eje definidores de las identidades particulares y zonales. Debido a ese proceso se desarrollaron muchas lenguas, muchos dialectos, muchas formas de hablar, a veces comprensibles entre pueblos vecinos y a veces no inteligibles entre dichos pueblos y otros que se encontraban a mayor distancia. En la medida que se desarrollaron los estados, los reinos, los imperios, con una administración más o menos centralizada, se fue generando la necesidad de adoptar una o más lenguas comunes. Para empezar, fue muy importante el desarrollo de la escritura. Eso congela en cierto modo algunos aspectos de los idiomas y también proporciona un instrumento para los poderes del Estado, para la generación de sistemas burocráticos, incluso religiosos, asociados a estos idiomas, que ya son escritos, lo que podemos llamar lenguas oficiales dominantes, que comenzaron a tener influencia sobre las lenguas habladas, sobre todo a nivel de los vocabularios, aunque mucho menos sobre las estructuras gramaticales. Al mismo tiempo, por necesidades prácticas, en los lugares donde se hablaban varias lenguas, varios dialectos, se creó la necesidad de desarrollar lenguas francas que permitieran que se comunicaran unas zonas con otras, unos pueblos con otros, unas comunidades con otras. Eso ocurrió hasta tiempos relativamente recientes. Es el caso del toscano en Italia, que es una lengua regional de la Toscana, y que fue utilizada como lengua de relación por el resto de las regiones italianas y terminó transformándose en el idioma de Italia después de la unificación, incluso antes. Es el caso también del Swahili en África Oriental, donde hay muchas lenguas en Kenia y en países vecinos y en Tanzania, pero el Swahili es lo que permite que la gente se comunique entre sí. En otros casos, la lengua que se impuso pertenecía a la región más fuerte, cultural, económica o políticamente, como es el caso del castellano en España. Es el caso también del inglés en las Islas Británicas, del mandarín en China o incluso del propio inglés en la India, del francés en los países del noroeste de África, el ruso en Siberia, etc. A medida que se fueron construyendo y independizando nuevos estados durante los siglos XIX y XX, se fueron consolidando los idiomas nacionales. Este fenómeno de consolidación de idiomas nacionales se dio sobre todo en el continente europeo y en Asia, y en menor medida en África, que era víctima del colonialismo de todas maneras. En el continente americano se dio un proceso diferente. Debido a la invasión y ocupación de los territorios nativos, las culturas locales fueron parcial o totalmente sustituidas, eliminando o debilitando a las lenguas indígenas. Una situación similar a la que se dio en América con las poblaciones indígenas se dio en Australia y Nueva Zelanda. En Australia y en Nueva Zelanda se constituyó ningún estado nacional basado en las culturas nativas.
Sin embargo, en Europa esta evolución se dio en forma diferente. Para empezar, a través de la historia, lo que ocurrió es que se formaron varios centenares de lenguas o dialectos locales diferenciados. La expansión de algunos estados, por ejemplo el imperio greco-macedónico, el imperio romano, en la época a que normalmente se llama época clásica, del siglo V antes de nuestra era al siglo VI después de nuestra era, y lo que podíamos llamar greco-bizantina, lo que dio lugar es una homogeneización lingüística, porque se impusieron ciertas lenguas fuertes sobre otras más débiles. En este caso estamos hablando del romano y el griego, el latín y el griego. El latín se expandió en Europa occidental y la mitad occidental del mar Mediterráneo, y el griego en la mitad oriental del mar Mediterráneo. A partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, se agudizó la diferenciación lingüística. Así, luego de varios siglos de transformación, las lenguas locales, que estaban fuertemente influidas por el latín escrito, que además cumplía funciones burocráticas y religiosas, dieron lugar a varias lenguas generalmente llamadas romances en las antiguas provincias del imperio. En la península itálica e islas vecinas evolucionaron el idioma toscano, el piamontés, el lombardo, el véneto, el sardo, el corso, el calabrés, el siciliano, etc. En las Galias transalpinas, estos procesos dieron lugar al idioma provenzal, al occitano, al francés, al romanche, al valón y otros. En la Dacia romana surgió el rumano. En el norte de África la influencia fue menor debido a las fuertes raíces fenicias y bereberes preexistentes. Las lenguas afroromances que surgieron se extinguieron en el periodo medieval temprano, así como en las Islas Británicas, una lengua romance británica no prosperó más allá de la Edad Media. En el área grecoparlante, la diferenciación local fue menor debido a la duración más prolongada de la dominación greco-bizantina y a la invasión otomana en la Anatolia, que impuso las lenguas turcas, sustituyendo al griego en los principales centros del antiguo imperio bizantino. En las regiones europeas que no experimentaron la dominación romana o greco-bizantina, se desarrollaron familias con raíces etnolingüísticas diferentes. Por ejemplo, las lenguas germano-escandinavas, las eslavas, las finesas, las magiares, las albanesas, las celtas y las vascongadas, entre otras. A comienzo del siglo XX se hablaba en Europa unas 150 lenguas diferenciadas, incluyendo numerosas variedades dialectales. Entre ellas había unos 60 idiomas con suficiente volumen demográfico y predominancia local como para trascender política y culturalmente. En los hechos, 41 lenguas europeas pasaron a ser lenguas oficiales dominantes, o sea, lenguas nacionales en sus respectivos estados. El proceso de defensa y oficialización de las lenguas nacionales resultó complejo y fue necesario resistir la dominación cultural y política de estados dominantes, a veces ocupantes. Algunas lenguas sobrevivieron, pero sin transformarse en lenguas oficiales dominantes. Por ejemplo, el vasco, el catalán, el bretón, el galés, el corso, el sardo, el sami, el tártaro, el chechén. Muchos de los nuevos estados surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética. Es el caso del ucraniano, del bielorruso, del moldavo, del lituano, letón, del estonio, del armenio, del georgiano y del azerí. Algo similar ocurrió como consecuencia de la desintegración de Yugoslavia, que dio lugar a la instauración de estados independientes con sus propias lenguas nacionales. El esloveno, el serbo-croata, la lengua de Bosnia y Herzegovina, montenegrino, el macedonio, el albanés de Kosovo, etc. En todo caso, luego de esta larga historia evolutiva, la geografía etnolingüística oficial resultante de Europa es una de las más diversas del mundo. 41 países tienen su propia lengua nacional. Aquí terminamos la primera parte de la serie sobre las lenguas indígenas europeas y americanas y su evolución hasta
la actualidad.